Buen día. Continuamos desarrollando nuestra unidad número uno, pero el día de hoy vamos a iniciar con la civilización romana. Primeramente, a manera de introducción, es importante señalar que Roma fue considerada una gran potencia militar, una gran potencia política en este periodo histórico. Llegó a conquistar territorialmente gran parte de Europa y el norte de África gracias a su ejército disciplinado. Sin embargo, dentro del interior de la sociedad se vislumbraba una clara diferencia en las clases sociales y surge, históricamente hablando y mitológicamente hablando, por diversos motivos. Vamos a especificar primeramente, ¿cuál es la ubicación geográfica de Roma? La ubicación geográfica de la civilización de la antigua Roma la podemos ubicar en la actual Italia, en el Valle de las Siete Colinas, cercanas al río Tíber, y los límites geográficos, como podemos vislumbrar en pantalla, en sus orígenes, en sus inicios, en el periodo histórico de la Edad Antigua. Aquí podemos situar territorialmente a Roma, ¿ok? Y podemos vislumbrar de la misma manera sus límites geográficos. También se encuentra rodeada de mares como el mar Mediterráneo, el Jónico, el Adriático, el Tirreno. Al norte están los Alpes. Y estas características geográficas también impactaron significativamente en el desarrollo de la misma. Aquí tenemos un río que también fue muy importante para el desarrollo de sus actividades económicas. Su suelo era muy fértil, su clima templado, y ello fueron elementos básicos para el desarrollo de la agricultura y de la economía. Podemos identificar claramente su ubicación geográfica. En sus inicios, Roma comienza siendo un pequeño pueblo agricultor de la península itálica. ¿Quién diría que de este pueblo surgiría uno de los imperios más colosales de la historia de la humanidad? Y podemos vislumbrar cómo empezó y posteriormente vamos a identificar todos los vastos territorios que logró conquistar. Para explicar el origen de esta importante civilización, tenemos dos teorías: la teoría histórica, la teoría del origen histórico, y la teoría del origen mitológico. Históricamente hablando, se dice que Roma proviene de estos tres pueblos que podemos vislumbrar. Al norte los etruscos, al centro los latinos y al sur los griegos. También por ahí tenemos otra mitología, otra leyenda que trata de explicar el origen de Roma, donde nos refieren que mucho tiempo antes de Cristo, el rey Jamulio intentó asesinar a dos hermanos gemelos, que era Rómulo y Remo, pero pues la persona asignada a esta tarea no se atrevió a matar a estos bebés y los dejó en el río, en una canasta, y cuenta la leyenda que una loba los encontró, los amamantó, y los niños con el paso del tiempo crecieron y decidieron fundar Roma. Posteriormente, Rómulo asesinaría más tarde a Remo y se coronaría como rey, dando comienzo al primer periodo histórico de esta importante civilización, que es la monarquía. Y de aquí nos arrancamos a cuáles son los periodos históricos de Roma. Podemos identificar tres periodos que van íntimamente ligados a su forma de gobierno. En el primer periodo histórico tenemos una monarquía, el segundo periodo una república y el tercer periodo un imperio. En cuanto a la monarquía romana, la monarquía significa la existencia
de un poder político que recae en una persona, que es el rey, y la institución política que va a ayudar al rey a gobernar es el Senado. Durante los primeros 200 años, Roma era una monarquía, siendo que la autoridad política máxima era precisamente un rey, que era considerado como el poder supremo, que era electo por el pueblo, tenía la capacidad de nombrar a sus funcionarios, era un juez, juzgaba todos los asuntos civiles, criminales, pudiendo poner todo tipo de castigos que se le ocurrieran, como azotes o inclusive la muerte. El jefe supremo del ejército, también era el jefe máximo de la religión. Y el último rey que podemos encontrar por ahí, históricamente hablando, es precisamente Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Soberbio, que nos cuentan que este era un rey demasiado malo, muy, muy, muy malo, que usaba mucha violencia y mucho terror para mantener a los romanos así muy, muy tranquilitos, pero cuenta históricamente que el punto crucial de su reinado sucedió cuando permitió la violación de Lucrecia, que era una patricia romana, por parte de su propio hijo Sexto, y esto conllevó a que el pueblo fuera la gota que derramó el vaso, y el pueblo decidió la expulsión de Tarquinio, y de esta manera llega el fin del primer periodo histórico, que es la monarquía. Repito, en la monarquía había un rey, la institución política que ayudaba al rey era el Senado. El Senado estaba integrado por patricios, pero podía aconsejar al rey, pero el que tenía la última palabra era el rey, y era un honor poder formar parte del mismo, y cuando el rey se moría, el Senado podía asumir temporalmente el control político, en tanto era nombrado un nuevo rey. Entonces, estas son las características de la monarquía. Repito y reitero, el último rey Tarquinio, el Soberbio, fue expulsado, como podemos aquí en esta caricatura, fue expulsado por su tiranía, por su maldad, y da inicio a un segundo periodo histórico, que es el de la República Romana. En la República Romana vemos que Roma estuvo gobernada por estas instituciones políticas que tenemos en pantalla, que son los comicios, los magistrados y el Senado. Estas instituciones que gobernaban la República pues eran muy importantes porque pretendían en un momento dado dividir el poder, que ya no recayera en una sola persona. Los comicios eran como las asambleas de los ciudadanos, los magistrados eran los que daban la cara, eran los que gobernaban la ciudad, y vemos que sigue manteniéndose la figura del Senado, que ratificaba las leyes e intervenía en todas las cuestiones de las finanzas, de la economía, y también dirigía el ejército. Reitero, el Senado era uno de los órganos más importantes y solamente podían formar parte del Senado y de estas instituciones políticas en la República los patricios. ¿Cuáles eran las funciones de este Senado, que era tan importante en la República? Pues asesoraban, ratificaban leyes, dirigían la política exterior, cuando hay paz, cuando hay guerra, dirigían el Tribunal Supremo, controlaban las finanzas o el tesoro público. Durante este segundo periodo histórico de la República, solamente los patricios podían tener acceso al poder, que eran la clase más privilegiada. Y esto conllevó a que los plebeyos pues dijeran, oiga, nosotros también tenemos derechos, y hubo una sublevación, hubieron conflictos, y los plebeyos tuvieron dos grandes triunfos en esta lucha por la igualdad. Tuvieron dos grandes triunfos. Uno, el tribuno de la plebe, y la otra es la ley de las 12 tablas. El tribuno de la plebe significaba que los plebeyos iban a tener un representante dentro de estas instituciones políticas y podían tener voz y voto en las decisiones que se tomaran, ¿no? Políticamente hablando. Y en la ley de las 12 tablas fue muy importante porque existió la posibilidad de que
por escrito se plasmaran todo aquel derecho consuetudinario que regía y regulaba las relaciones de la sociedad romana. Ya se permitía, por ejemplo, entre otras cuestiones, el matrimonio entre patricios y los plebeyos. Los plebeyos podían tener acceso a estas instituciones políticas y otros triunfos que ya no solamente iban de boca en boca, sino que ya se encontraban escritas precisamente en esta ley de las 12 tablas. En cuanto a la economía, en la economía podemos identificar que debido a sus características geográficas fue posible desarrollar una excelente agricultura, que era la base de su economía. Tenían villas, colonias agrícolas y se permitió lo que es el comercio. Cultivaban cereales, olivos, frutas, hortalizas, usaban arado y animales de tiro. En la ganadería podemos identificar ovejas, cabras, vacas, caballos, pero definitivamente uno de los aspectos que impactaron significativamente en la economía de los romanos es la existencia de los esclavos. ¿Okay? Los esclavos eran muy importantes porque no significaban una erogación, un gasto, porque eran vistos como simple objetos, simple persona, simple cosas, no como personas, eran vendidos en subastas públicas. ¿Y de qué manera eras esclavo? Pues prisionero de guerra, por deudas, por contratos, se intercambiaban por productos, los criminales, si tus padres eran esclavos, inclusive los huérfanos, podían tener esta calidad. Y de esta manera hemos identificado el día de hoy la ubicación geográfica de Roma, sus 3 periodos históricos, las características de la monarquía y el Senado, las características de la República y el Senado y sus instituciones, los 2 logros de los plebeyos y la base de la economía romana. Agradezco su atención y realizaremos la lectura para un aprendizaje significativo. Gracias.